Hola, buenas tardes. De nuevo un placer y en este caso más acentuado si cabe porque a quien tengo que presentar hoy está en el museo, forma parte del staff del museo durante este año 2022 como becaria del Banco de España y colaborando con el Departamento de Pintura Gótica Española. Me refiero naturalmente, y muchos de ustedes ya la conocerán, a Mireia Castaño, que ya ha impartido dos charlas en este auditorio y que es doctora por la Universidad de Ginebra con una tesis dedicada al maestro del Roman de la Rose de Vienne, que luego ha dado lugar a una monografía, su tesis doctoral, publicada este mismo año en la editorial italiana Silvana. La doctora Castaño ha realizado una corta pero intensa actividad de investigación, como no puede ser de otra manera dada su juventud, pero que le ha llevado a aullar diversos terrenos, especialmente en el ámbito de la miniatura francesa del siglo XV, pero también el de los objetos cortesanos, los objetos del amor, del ars amandi, que fue el tema de un artículo que llamó la atención ya de quien les habla y que también fue un poco un acicate para que hoy ella esté aquí. Este año debo señalar que ha desarrollado una actividad espléndida en el museo, recorriendo los fondos y analizando los fondos de la colección y, en particular, aportando y desarrollando una investigación muy innovadora que, pese a algunas dificultades, pronto va a dar resultado en forma de una publicación que estoy convencido que va a tener un impacto importante en la historiografía de la pintura del siglo XV español. Mireia Castaño nos va a venir a hablar de bibliofilia y mecenazgo, de dos aspectos que están muy vinculados con la temática de la exposición dedicada al Marqués de Santillana, porque una parte sustancial de la misma está dedicada a su biblioteca y en especial a esta bibliofilia, a este amor hacia el libro de lujo. En la exposición se pueden admirar, diría yo, algunos de sus más preciados manuscritos que fueron encargados por el valor de sus encuadernaciones, por la calidad de sus caligrafías y también por la belleza de sus miniaturas, de sus ilustraciones. Y eran estos aspectos y otros los que conformaban ese gusto hacia el libro que compartieron algunos destacados y elitistas selectos promotores artísticos, especialmente del siglo XV y especialmente en Francia, donde centrará el interés la exposición de Mireia Castaño y donde destacan poderosamente dos nombres que no son lo suficientemente conocidos por el gran público, pero que constituyen dos de los promotores más exquisitos y selectos de buena parte de la historia del arte medieval y diría incluso de más allá. Uno, Jean de Berry, y el otro, René d'Anjou, que seguro que formarán parte también de esta exposición. De Jean de Berry me gustaría recordar esa anécdota que nos habla de cómo sus miniaturistas más apreciados y unos de los artistas más destacados del siglo XV, los hermanos Limburg, Jean-Paul y Hermann, le regalaron, a modo de broma, un libro de madera que estaba pintado como si fuera un libro de lujo, un libro para un bibliófilo. Y de René d'Anjou, contemporáneo estricto del Marqués de Santillana, de su misma cronología exactamente, sus devenires con ese miniaturista y pintor tan destacado que fue Bartholomew Dyck y que constituyó una especie casi de reverso de la personalidad del propio monarca René d'Anjou. Un personaje que a mí me recuerda especialmente y de manera muy nostálgica mis primeras lecciones de historia del arte hace ya bastante, y también esos paisajes provenzales de Aix-en-Provence y de Tarascon, donde seguro que recorrieron tanto René d'Anjou como Bartholomew Dyck a caballo
y que formarán parte de ese imaginario que nos va a evocar Mireia Castaño. Gracias y les dejo con la doctora Castaño. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Joan, por la presentación siempre tan amable, tan completa y que me ayuda muchísimo a empezar mi discurso de hoy. Agradezco también al Museo del Prado por haber pensado en mí para esta charla de hoy y les agradezco, por supuesto, a ustedes que hayan pensado que era una buena forma de pasar esta tarde de miércoles escuchándome hablar de lo que he titulado de forma absolutamente genérica, como ven en la pantalla, Bibliofilia y mecenazgo, en una conferencia que intenta resolver una cuestión que puede parecer un poco simple, es decir, poner en relieve la importancia del libro en el otoño medieval, tanto por su valor material y artístico como por el rol social que jugó en su época. Como ha dicho Joan en su presentación, llevo un año aquí en el Museo del Prado y, por lo tanto, he tenido quizás la ventana más privilegiada posible para ver la gestación de la exposición del Marqués de Santillana. Y pensé que una de las formas en las que podía llenar esta hora que el museo me presta hoy con los temas principales, las ideas que pueden salir tras la visita de la exposición del Marqués de Santillana y hacerlo a la luz de otros ejemplos, de los mejores ejemplos de la miniatura bajomedieval, para darnos cuenta hasta qué punto la relación que tuvo el Marqués de Santillana con sus libros, con su biblioteca y con los artistas que trabajaron para ella y para el Marqués mismo, se pueden parecer y pueden encontrar paralelos en muchísimas de las otras cortes del ocaso del medioevo. En 1991, la Biblioteca Nacional de Francia organizaba una exposición titulada La pasión por el manuscrito iluminado. Y en su introducción, que estaba escrita por François Avril, el erudito francés se hacía una triple pregunta. Esta pregunta debutaba diciendo algo muy claro. ¿Podemos hablar de bibliofilia en la Edad Media? Después se preguntaba, ¿este término es legítimo utilizarlo para hablar del amor que el hombre medieval sintió por los libros? Si es un término un tanto anacrónico, acuñado durante el siglo XVIII o incluso el siglo XIX. Y la tercera, muy interesante, decía, y aunque lo utilizáramos, ¿qué podría tener que ver la bibliofilia de un hombre del siglo XV, como el Marqués de Santillana, por ejemplo, con la de un coleccionista, un bibliófilo moderno, como podría ser desde José Gallardo hasta Yates Thompson, Pierpont Morgan o el duque de Aumale, que ven en una fotografía proyectada en la pantalla, y que fue gran bibliófilo, importantísimo coleccionista del siglo XIX, que poseía, entre muchísimas otras cosas, las muy ricas horas del duque de Berry. De forma más provocadora, volvemos un momento hacia atrás. François Avril respondía a esta triple pregunta diciendo que existían algunas constantes que permitían reconocer al bibliófilo, tanto al bibliófilo del siglo XV como al bibliófilo moderno, que lo reunía y que traspasaba toda frontera geográfica y cronológica. Entonces, decía afirmativamente, podemos hablar de la bibliofilia en la Edad Media en el sentido de que existe tanto en el siglo XV, XIV, como en el siglo XIX o incluso XX, el mismo placer solitario y egoísta, el mismo placer por poseer un objeto bello, por tocarlo, el mismo gusto por la caligrafía, por la vitela blanca, se encuentra en las dos épocas, y también otro tipo de placer que traspasa las fronteras cronológicas, es decir, el placer social, el gusto por la ostentación, la competitividad por tener el mejor ejemplar de un texto o el más bien ilustrado. Ahora sí, Umberto Eco definía de forma más provocadora lo que era la bibliofilia en una frase que me sirve bien para introducir las reflexiones de hoy. Decía, la bibliofilia es, sin lugar a dudas, el amor por los libros, pero no necesariamente por su contenido. Y recordaba respecto al bibliófilo que, aun atento al contenido de sus libros, lo que el bibliófilo desea por encima de todo es el objeto.
Lo que quiere decir Umberto Eco con esta frase no es tanto que, no es absolutamente que el bibliófilo no lea nunca los textos que posee, eso sería caer en un cliché un tanto ridículo, sino que un libro es un objeto, el libro de lujo es un objeto y puede amarse tanto por su contenido como por la forma en que éste se presenta. Me parecía evocador en este sentido enseñarles este retrato del maestro de Santa Gudula que ven en la pantalla, donde el retratado sostiene en sus manos un libro en forma de corazón. Por si queda alguna duda sobre la capacidad del hombre medieval de apreciar un libro por su belleza, solo necesitamos hacer un vistazo rápido a los inventarios y a los documentos de la época que nos informan que, efectivamente, el hombre medieval supo apreciar el libro por su valor estético. Les propongo que empecemos a adentrarnos en el libro objeto de lujo con estos versos de Eustache Deschamps, un poeta francés del siglo XIV, que en un largo poema satírico sobre las vanidades del matrimonio hace hablar a una mujer que va a casarse, a una mujer de alta clase social, para que nos explique hasta qué punto desea tener un libro de horas, es decir, un manuscrito destinado a los laicos de plegaria que estuvo extremadamente de moda, sobre todo en los siglos XIV y XV. Vamos a leerlo poco a poco y analizarlo porque este poema también nos servirá para estructurar la charla de hoy. Dice así: Heure me faut de Notre-Dame, si comme il appartient à femme, venu de noble parage. Es decir, necesito un libro de horas, pues así se corresponde con una mujer de mi estatus social. Es interesante que ya en los 3 primeros versos vemos una interconexión muy evocadora de el lujo del objeto poseído con el estatus social del que lo posee. Continúa esta noble femme explicándonos cómo tiene que ser este libro de horas para que se adecue a ella. Dice: «Qui soit de subtil ouvrage, d'or et d'azur, riche et cointe, bien ordonné et bien pointe, et de fin drap d'or très bien couverte». Nos describe el aspecto físico ideal de este libro. Quiere que este libro sea de factura sutil, hecha con oro y azul, que sea rico, que sea encantador, bien ordenado, bien escrito, bien hecho y, sobre todo, cubierto de un delicado tejido de oro dorado. Insistiremos sobre ello en unos segundos. Y acaba el poema con una parte muy interesante de la que nos ocuparemos al final de esta charla, diciendo: «Et quand elles seront ouvertes, deux fermeaux d'or qui fermeront, qu'à donc ceux qui le verront puissent partout dire et compter qu'on ne peut plus belle porter». Es decir, cuando se abran estas horas, tras los broches de oro que las cierran, aquí vuelve a hablarnos del aspecto libro joya, que todos los que los vean puedan ir y decirle a todo el mundo, por todas partes, que no se puede tener un objeto tan bello. Es decir, una parte importante de poseer estos objetos de lujo es que la gente los vea y sea consciente del prestigio de la dama que lo posee. Empecemos, como en el poema de Deschamps, yendo desde fuera hacia adentro, juzgando, si quieren, el libro por su portada. En primer lugar, intentando comprender todas las materialidades que rodean al libro en tanto que objeto. La primera obra que se encuentran cuando llegan, la obra que preside la exposición del Marqués de Santillana, es evidentemente el retablo de los Gozos, en el que aparecen 3 libros representados. 2 de los cuales los tienen proyectados en la pantalla. En el registro intermedio del retablo representan los libros de devoción ante los retratos de los donantes Íñigo de Mendoza y Catalina de Figueroa, su mujer. Nos interesa de esta representación de los libros que los 2 están cubiertos, como en el poema que acabamos de leer, de un fino tejido. En este caso no es de oro, pero lo ven en el caso del Marqués de Santillana con un tejido que cubre la encuadernación y que se alarga por abajo, por la parte inferior del libro, y que pasa por debajo de las manos de Íñigo de Mendoza. Este tipo de tejido, que cubría prácticamente siempre los libros de devoción en esta época
y que hemos perdido por su naturaleza frágil, servía, entre otras cosas, para poder transportar el libro cómodamente, en la mano, como si de una bolsa se tratara, o anudándolo en su extremidad y colgándolo del cinturón, como ven en el cinturón del Marqués de Santillana, que tiene una bolsa verde de la que volveremos a hablar. En el caso de la camisa, de este tejido que está representado en el libro de Catalina, lo vemos totalmente abierto, totalmente desplegado. Ven que en este caso es un tejido blanco que nos deja ver la encuadernación del libro. Una encuadernación del libro en piel, la pintura nos permite apreciarlo, que se parece a todas las encuadernaciones que verán en los libros expuestos tanto en el Prado como en la Biblioteca Nacional de Francia. Este libro abierto nos deja también ver el broche, el cierre del libro, que en el caso del libro de Catalina es más simple, pero fíjense el que se encuentra delante del marqués, que está enjollado, lleva las mismas perlas que lleva el propio marqués en el cuello. La tercera representación de un libro en el retablo se encuentra en la predela, en la que uno de los padres de la Iglesia lleva a modo de saco un libro cubierto por un tipo de camisa que se llama camisa de saco, así de simple. Este tipo de objetos, este tipo de tejidos para cubrir los libros, los encontramos sobre todo en las representaciones artísticas, porque como les he dicho, se han perdido en muchas ocasiones. Lo vemos en el detalle de la escultura borgoñona que acompaña el fragmento del retablo, en la que esta camisa se termina con las mismas borlas que veíamos en las dos camisas del marqués y de su mujer, y que en este caso se trata de un tejido bordado de flores muy elegante. Lo vemos también en este detalle de una miniatura que representa a Santa Catalina, ven la rueda de la mártir tras la mano, y que lleva en la mano una camisa roja de libro similar a la que veíamos ante Íñigo de Mendoza. Y en este detalle, también muy interesante, quizás pueden entender mejor lo que les decía de que este tipo de camisas servía también para poder llevar el libro lo más cerca de sí posible, atado al cinturón con este nudo que termina la camisa y que recibe el nombre de nudo turco. Pero a menudo este tipo de tejidos, estas camisas, se representan abiertas, como es en el caso de la camisa delante de Catalina de Figueroa. Quizás algunos de ustedes han reconocido este precioso detalle, que es el elemento casi central de la Virgen del canciller Rollin de Jan van Eyck, y en el que vemos no solo esta camisa del libro, sino también otro de los elementos que podía enjollar aún más el aspecto físico de un códice, que es este marcapáginas que mantiene el libro del canciller abierto, que está hecho con piedras preciosas o con perlas. No menos famoso es este detalle que ocupa la parte central de otra célebre obra, el panel central del retablo de Merode, en Nueva York, pintado por Robert Campin, en la que vemos, no sé si podríamos llamarlo camisa en este caso, pero un saco que servía ciertamente para acoger un libro o texto, porque ven que tanto el libro como el pergamino enrollado se encuentran posados encima de este objeto. Me interesaba enseñárselo porque se parece mucho a la bolsa que lleva el marqués de Santillana en su cinturón. Y creo que con la dimensión hipertextual del retablo de los Gozos, en el que la palabra y el texto tiene un protagonismo infinito, no sería de extrañar que la bolsa que lleva el marqués refiera también a esta cultura de las letras. Para que se hagan una idea de cómo podían ser estos elementos, les muestro en la pantalla una obra absolutamente excepcional que fue expuesta en París por última vez en el año 2019. Se trata de una camisa original que servía para recubrir el Salterio de San Luis, un códice conservado en la Sainte-Chapelle de París. Se cree que esta camisa fue regalada por el rey de Francia, Carlos V, en el siglo XIV a la Sainte-Chapelle para recubrir, como si de una reliquia se tratara, al importante manuscrito que había poseído su predecesor.
les enseño también una imagen del reverso donde me parece que se puede entender mejor cómo funcionan este tipo de tejidos, porque ven que hay dos bolsillos de algodón rojo en los que tienen que imaginar que se introducían la portada y la contraportada. Quizás más evidente es el ejemplo que tienen en la pantalla, un libro de horas iluminado en Valencia hacia 1460, conservado en la Biblioteca Real de La Haya y que ha llegado a nuestros días con su camisa original del siglo XV, que además se parece bastante a la que veíamos al principio, con este tejido rojo y estas borlas decorativas para acabarlo en los extremos. Me parecía importante dedicar estos primeros minutos al envoltorio de los libros, no solo para empezar a adentrarnos en esta dimensión ornamental, porque podríamos haber hablado de muchos otros elementos del libro. Los broches también se hacen de formas infinitas, las encuadernaciones tienen ejemplos fantásticos en la exposición, sobre todo en la Biblioteca Nacional de Francia, que ha expuesto muchos de los libros del Marqués cerrados. Podríamos haber hablado, hemos enunciado los marcapáginas o las joyas que acompañan el libro, pero las camisas son especialmente interesantes porque, desaparecidas, sin ellas no podemos hacernos una idea de cómo era el aspecto del libro en la Edad Media. Además, el hecho de recubrir el libro con un tejido tiene una dimensión simbólica que está muy acorde con la religiosidad de la época. Porque, sobre todo así abiertas, cuando ven la de Catalina de Figueroa, parece evidente que la camisa es una especie de heredero simbólico del manutergio, es decir, del velo que se colocaba entre objeto litúrgico y oficiante para que no se tocaran entre sí. Como pasa tantas veces en este otoño medieval, las formas de la fe y las formas de la corte se confunden, se entremezclan, y para justificar estas bellas formas de la vida cortesana, esta seriosidad con la que se viven los rituales cortesanos, recurrimos a celebraciones o a actos que son prácticamente litúrgicos. Este tipo de objeto tan deseado, como ven en ocasiones envuelto como si se tratara de una reliquia, constituyen también uno de los soportes artísticos privilegiados de su época. Aunque existan distintas estrategias para hacerse con un libro, la primera que debemos evocar y la que nos interesa hoy es la del encargo. Encargar un libro para sí mismo o para regalarlo con los mecanismos artísticos que eso comporta cuando el manuscrito tiene que ser iluminado, incorpora la noción de bibliofilia con la segunda noción que nos interesa hoy, la de mecenazgo. Todos los mecanismos del mecenazgo son aplicados a la confección de un libro con pinturas. Lo ven en esta miniatura que les proyecto, que es una miniatura de presentación de un manuscrito en la que el bibliófilo mecenas, la persona que encarga el libro, está visitando con su séquito el taller del escriba o miniaturista, puede ser una representación sintética de los dos, para darle instrucciones de cómo quiere que sea su libro. Me parece muy inteligente por parte del artista haber introducido el nocturno por la ventana. Ven que a través de la ventana se ve un cielo estrellado. Y esto remite a una queja que existe desde los tiempos de las escritorias medievales, que es que a menudo los libros se confeccionan de noche a la luz de las velas y los artistas y los escribas acaban cansados. Aunque contamos con ejemplos magníficos de ello en la península también, lo cierto es que si nos vamos hacia el país vecino, nos vamos hacia Francia, tenemos ejemplos que nos ayudan más a entender que la pintura estuvo en los libros y que los mejores pintores de su época trabajaron en los libros. De hecho, este es el título que tenía la gran exposición de manuscrito iluminado francés de 1993, que se llamaba Cuando la pintura estaba en los libros. Para ilustrarlo, les muestro en la pantalla dos pinturas, una sobre vitela dentro de un libro de horas y otra sobre tabla, que forma parte de un díptico, encargadas al mismo artista en el mismo año por un mismo promotor, para que vean hasta qué punto el artista puede saltar de soporte en soporte y cómo el manuscrito es un objeto apto a recibir el pincel del mejor artista de su época. Lo que tienen aquí es un encargo de
del secretario de Carlos VII, Étienne Chevalier, que en 1552 se dirige al artista más famoso, más importante de Francia en ese momento, que es Jean Fouquet, y le pide un díptico y un libro de horas a la vez. Con estas dos imágenes proyectadas me parece que no necesito insistir mucho sobre la misma autoría, la misma mano en las dos obras, lo ven perfectamente. Y se ilustra bien también esta capacidad de Jean Fouquet, que representa también un poco la pintura francesa de mediados del siglo XV, que es esta síntesis muy equilibrada entre el realismo flamenco, las novedades de los Van Eyck, con el repertorio ornamental y el repertorio artístico del primer Renacimiento italiano. Sabemos, por ejemplo, que Jean Fouquet conoció a Fra Angelico. Solo otro detalle para que vean hasta qué punto la misma delicadeza se aplica sin problema de un soporte al otro y que todos los grandes nombres, al menos de la pintura francesa de finales de la Edad Media, se encuentran entre estos dos soportes, a veces incluso en otros. Pero si hablamos de esta noción de mecenas bibliófilo, es inevitable evocar, como se ha hecho ya en la presentación, el nombre de Jean de Berry, considerado también como el primer coleccionista en el sentido moderno de la palabra y al que le hemos llamado más de una vez el príncipe de los bibliófilos, con este título un poco pomposo. Pero lo cierto es que para él fue iluminado el que es, sin duda alguna, el manuscrito más famoso de todo el siglo XV, las muy ricas horas del duque de Berry, que de tan reproducidas hasta la saciedad se han convertido casi en una especie de cliché de la Edad Media, pero lo cierto es que son un documento insustituible para entender no solo los gustos, pero también la vida material de toda una época. Son enciclopédicas y llenas de detalle, iluminadas hasta su última página. Y de hecho, cuando empezaba la conferencia, les decía que mirando a los inventarios no queda duda sobre la capacidad del hombre medieval de saber que un libro es bello, y es que este nombre un poco extraño de muy ricas horas del duque de Berry viene de los mismos inventarios de la época del duque de Berry, en la que el manuscrito es descrito como un libro muy bello y muy rico. Pero si el duque de Berry fue considerado, ha sido y es considerado como el príncipe de los bibliófilos, no es solo porque supiera constituir una colección completa de obras devocionales, de literatura y de historia, que también, sino porque supo rodearse de los mejores artistas para hacer todas sus creaciones, para realizar todos sus deseos. Y sobre todo supo entender hasta qué punto el libro podía ser una herramienta privilegiada de intercambio de modelos artísticos y sobre todo de experimentación artística. Podían hacerse cosas en los libros que no podían hacerse en otros soportes. Creo que esto se entiende mejor si pensamos que el salterio que el duque de Berry pidió para sí mismo no lo encargó a ninguno de sus miniaturistas en plantilla, sino que decidió encargárselo a su escultor favorito, André de Bonneveu. A este escultor le encargó un apostolado entero que abría el salterio del duque de Berry, del que tienen un detalle, en grisalla, y que, si me permiten la redundancia, es absolutamente escultórico. También fue a este artista polivalente, que trabajaba sobre todo tipo de soportes, al que el duque le mandó decorar escultóricamente la que fue su residencia más importante, el castillo de Méan-sur-Yèvre. Les digo que era la residencia más importante del duque porque, entre otras cosas, acogía tanto su colección como su biblioteca, su querida biblioteca. Este castillo, como ven en la fotografía, está hoy arruinado, pero nos podemos hacer una idea de cómo fue en origen gracias precisamente a una de las magníficas ilustraciones de las muy ricas horas del duque de Berry, de los hermanos Limburg, en las que me voy a parar un momento porque me parece que esta ilustración es
es muy pertinente para lo que intento explicarles hoy. El castillo de Méan-sur-Yèvre es el único de los castillos del duque de Berry que no aparece en el calendario. Les recuerdo que en las muy ricas horas del duque de Berry aparecen 11 paisajes al principio, asociados con cada mes del año menos enero, donde están representados castillos que tienen algo que ver con la vida del duque. Pero tenemos que esperarnos hasta bien entradas las horas para llegar a una representación de su residencia favorita. ¿Por qué? Si se fijan, la iconografía de esta página iluminada es la de las tentaciones del diablo a Cristo. Les recuerdo que en esta historia el diablo sube a Cristo a una montaña y le dice: si me veneras, te entregaré todos los reinos del mundo. No deja de ser de una exquisitez absoluta, de una inteligencia remarcable de la parte de los artistas y del duque, que para representar todos los reinos de la tierra, el duque de Berry represente el castillo donde se guarda su colección, donde se guarda su biblioteca, el sitio que el duque entiende como más cercano a lo que podría ser el paraíso en la tierra. Pero vayamos con el otro gran nombre del que nos ocuparemos hoy, porque si hablamos de la relación de un bibliófilo mecenas con su artista de preferencia, debemos pasar por el rey René, que fue durante un breve tiempo rey de Nápoles y que era duque de Anjou. Como se ha dicho en la presentación, era un contemporáneo del marqués de Santillana. Como el marqués de Santillana, el rey René también fue un príncipe de las letras, también fue escritor. Y de hecho, su fama como gran poeta fue legendaria, incluso en vida del duque, y bastante exagerada, lo que ha hecho que hay muchísimos textos que están atribuidos a su pluma que no son suyos. Pero nos interesa otra leyenda relacionada también con el rey René, que es que también, aparte de ser un gran poeta, fue un gran pintor. Y que fue él el que se encargó de ilustrar los mejores códices de su biblioteca. Esta leyenda es muy antigua y, de hecho, la primera vez que la tenemos documentada es de la pluma ni más ni menos que del padre del pintor Rafael, que nos dice en 1494 que fue el rey René el que pintó sus libros. Esta leyenda se mantiene en el tiempo hasta bien entrado el siglo XX. De hecho, en los años 1950 hay historiadores del arte que defienden aún con ahínco que esta idea del rey pintor. Seguramente, si esta leyenda se ha mantenido tanto tiempo, es porque en los libros escritos por el rey René, y los más bellos, los iluminados, ahora sabemos que por Barthélemy Dijk, existe un paralelo, una conexión intelectual que solo podía ser fruto del contacto estrecho del artista con el bibliófilo mecenas a lo largo de los años. Barthélemy Dijk, que venía de la familia de Hubert y de Jan van Eyck, trabajó con René probablemente durante casi 40 años. Sabemos por los inventarios que tenía su silla acordada al lado de las habitaciones del duque. Trabajaban constantemente juntos. Y de hecho fue seguramente gracias a la inventividad y a la creatividad sin límites de Barthélemy Dijk que el rey René también es hoy en día una leyenda en lo que a este final de la Edad Media caballeresco se refiere. Lo ven aquí en este famosísimo libro de los torneos, un tratado de caballería escrito por el rey René e ilustrado por Barthélemy Dijk, en la que vemos la escena donde los caballeros, preparándose para el torneo, van a elegir sus cimeras. Y quizás algunos de ustedes se imaginan que a lo que quiero llegar con ello es que la relación entre bibliófilo o entre mecenas o entre bibliófilo-mecenas y el artista es interesante si la pensamos a la luz de la relación entre Jorge Inglés y el marqués de Santillana, de la que sabemos más bien poco, sino que el retablo de los Gozos fue encargado a este pintor. El retablo de los Gozos es excepcional iconográficamente hasta tal punto que parece imposible que fuera realizado por un artista que no tenía una cierta complicidad o que no pasó un cierto tiempo
con el Marqués de Santillana. De hecho, a nivel puramente físico, si miran el retablo, casi más de la mitad está ocupado por los textos del Marqués. Es un retablo ultra personalizado que muestra al Marqués como el príncipe de las letras que quiere mostrar al mundo que es. La iconografía particular de este retablo ha hecho que sea tentador y durante largo tiempo la historiografía ha considerado que, de la misma forma que Barthélemy Dijk pintó los manuscritos escritos por René, que quizás también tras los más bellos manuscritos castellanos de Íñigo de Mendoza se encontraba la mano de Jorge Inglés. El catálogo de la exposición del Marqués de Santillana rechaza esta idea de forma prudente. Pero lo cierto es que cuando contraponemos miniatura y pintura, aunque no se trate de la misma mano, vemos que existe una similitud, vemos que los pliegues de la ropa son muy parecidos, los acabados incluso de las túnicas, de los cuellos, la manera de hacer las alas de los ángeles. Y parece que, aunque Jorge Inglés no haya iluminado estos manuscritos, es interesante pensar que pasó un tiempo en contacto con la biblioteca del Marqués. Necesitaba un tiempo en contacto del Marqués para poder hacer una obra tan en relación con la biblioteca del Marqués, tan en relación con el Marqués en tanto que bibliófilo. Hasta aquí hemos evocado, les decía, la primera forma de hacerse con un libro, la primera forma que tiene el bibliófilo de llegar a este objeto de deseo, que es el encargo. Pero hay otras maneras. Hay otras maneras. Una de las formas de hacerse con un libro está en relación con una de las características que reúne a bibliófilos desde el siglo XV hasta el siglo XX, que es la curiosidad. Es la voluntad de tener también en su biblioteca textos raros, textos que vengan tanto de geografías como de cronologías lejanas. Les ilustro esto con dos manuscritos de la Biblioteca del Marqués. El primero es la historia de Alejandro, que tienen expuesta aquí en el Prado, que, como ven por esta letra humanista redonda tan precisa, está escrito en Italia, pero llevado hacia Castilla y allí iluminado. Y el segundo ejemplo, que como ven está iluminado por el mismo artista que el primero, es un texto escrito en Francia, es decir, también en una geografía relativamente lejana. Espero que vean muy bien la diferencia entre las dos caligrafías, ¿no? Esta gótica bastarda francesa que no tiene nada que ver con la humanista italiana, pero también viene de una cronología relativamente lejana, porque se trata de un texto escrito a principios del siglo XV e ilustrado solo a mediados de siglo. Me interesa que vean con estos manuscritos que el libro se entiende como algo duradero, como algo que puede cambiar de manos, como algo que puede tener una historia sucesiva. Y la forma más importante de expresarlo es marcando el libro como propio. Lo que es importante es que en el momento que el libro llega a la biblioteca se marque como propio, utilizando sobre todo el repertorio y la parafernalia que rodea la heráldica. Y es precisamente esta importancia de marcar el libro como propio sobre la que quería insistir a continuación. De hecho, creo que es una de las ideas que más nos quedan en la cabeza cuando acabamos de ver la exposición del Marqués, y es que hay una sobreabundancia heráldica en todos los libros y de forma muy distinta. No solo tenemos los blasones, que aparecen por todas partes, como en el detalle del manuscrito florentino que tienen en el centro, donde el blasón está rodeado de una corona de laurel y sostenido por ángeles, pero también aparece su moto en el cancionero, Dios e vos y en muchos otros manuscritos, o incluso elementos paraheráldicos, como este casco, como este yelmo que el Marqués coloca en muchísimos de sus libros y que en este caso pertenece a la historia de Alejandro que les acabo de mostrar. Sin duda, la heráldica es, a partir de finales del siglo XIII y de forma muy acentuada en el siglo XV, la forma más eficaz de autorrepresentación, la forma más eficaz de marcar un objeto como propio, de representarse a sí mismo dentro de un objeto. Esto llega a un paroxismo
en el que incluso algunos autores han dicho que la heráldica, la parafernalia heráldica, puede ser concebido como un autorretrato escogido por el que lo porta. Un retrato que sustituye al posesor del mismo in absentia. Si lo pensamos de forma casi prosaica, muy simple, debemos entender que el origen de la heráldica medieval se encuentra en algo tan simple como la necesidad de los caballeros de reconocerse en el fragor de la batalla. Sus rostros están cubiertos bajo todo su equipamiento militar y necesitan de otros símbolos, de otros rostros para representarse a sí mismos. Rostros y símbolos que ellos escogen, menos el blasón, que es hereditario. En esta imagen, donde vemos una batalla entre romanos y albanos, la única forma de reconocer al grupo de los romanos es gracias a las banderas heráldicas que llevan el águila. Esto también me parece que la comparación puede ser evocadora de esta existencia del blasón o de la heráldica como autorretrato en absencia, porque la convención iconográfica de representar las armas sujetadas por ángeles, que han visto en la exposición en casi todos los manuscritos y que en cualquier exposición de manuscritos iluminados que vayan a ver aparecerá de forma recurrente, no deja de ser una herencia medieval de una iconografía funeraria del Bajo Imperio llamada imago clipeata, en la que el retrato naturalista del emperador era presentado a los dioses dentro de un medallón por genios alados. Como ven, el espacio que ocupa el retrato naturalista del emperador en la imago clipeata es sustituida por el blasón en el libro medieval. Y es, de nuevo, la conexión de René d'Anjou y Barthélemy de Eyck que nos brinda dos ejemplos, creo, muy gráficos de esto que estamos diciendo, de la capacidad de representación que puede tener la heráldica como retrato, incluso a veces más eficaz que el propio retrato naturalista. En estas dos páginas miniadas por Barthélemy de Eyck vemos primero el blasón compuesto del rey René, en el que aparecen todos los territorios que domina en ese momento. Es decir, no es el blasón de su familia, sino que hace un blasón compuesto, algo un poco complejo que no todo el mundo puede ni debe utilizar en la época, y que, como si de un retrato se tratara, corona, le pone un collar, le pone su divisa, adorna a este blasón con muchísimos elementos que nos ayudan a situarnos en la cantidad de títulos que tiene el mecenas en este momento, nos da una fecha precisa de en qué momento de su vida está y de todos los títulos que posee, más incluso que si tuviéramos su retrato de carne y hueso. Y de hecho, por eso me interesa la segunda imagen que tienen en la pantalla, este memento mori impactante del rey muerto, en la que ven, sería el cuerpo podrido con gusanos del rey René, tras muerto, en un memento mori hacia el rey, y que nos viene a decir que el retrato de carne es perecedero y que lo que queda es la corona, es el texto y es la heráldica. No quiero decir con esto, sobre todo cuando se trata de hablar de la última Edad Media, que la parafernalia heráldica esté en contradicción con uno de los géneros nacientes, que es el del retrato naturalista. Al contrario, conviven y se completan los unos a los otros. De hecho, en el siglo XV y de forma más y más insistente, los promotores de los libros se harán retratar de forma naturalista en sus libros iluminados. Lo que me interesa transmitirles aquí es que tanto las cimeras como los motos, las divisas, los blasones o los propios retratos se refieren a una sola realidad. Son todo parte de lo que el individuo quiere ser, de lo que el individuo quiere proyectar de sí. Forman parte de un sistema de autocontemplación casi mística y obsesiva que existe en la corte de la última Edad Media. Como siempre, me sirvo de un ejemplo visual que creo que ayuda a entenderlo mejor.
Tienen en la pantalla Las horas de María de Borgoña, un manuscrito extraordinario conservado en Viena. En uno de los folios ven a la duquesa de Borgoña sentada en los bordes de la página, en un oratorio privado, mientras lee un libro de horas. Está leyendo la oración a la Virgen y mientras la lee se imagina, y eso es lo que vemos en el centro de la imagen, a ella misma rezándole a la Virgen. Ya tenemos un sistema de espejo de autocontemplación. Pero es que en la práctica devocional de este libro tengo que complicar la cosa. Tenemos que añadir a una tercera duquesa, que es la duquesa de carne y hueso, la misma. En el contexto de creación de esta obra, la duquesa de Borgoña, libro en mano, se vería libro en mano, imaginándose a sí misma ante la Virgen. Y vamos incluso más allá. El lugar donde ocurre esta escena es el oratorio privado de María de Borgoña, desde donde probablemente se veía la capilla y desde donde probablemente ella misma leía su libro de horas. Las características que hemos analizado hasta ahora sobre la materialidad del libro, sobre el coste que puede tener crear uno de estos objetos, el esfuerzo que se pone en la sobrerepresentación de uno mismo en un objeto como es el libro de lujo, puede ser incluso paradójica, ¿no? Porque cuando pensamos en los libros entendemos que la mayoría del tiempo, el 90% de su tiempo, estaban encerrados en estanterías, en armarios, en cajas, en baúles, y que no eran el objeto más propicio para mostrar el estatus social de su posesor, al menos en apariencia. Un tapiz lo hace de forma muchísimo más eficaz porque debe verse todo esto, ¿no?, para que funcione. Pero creo que parte del secreto del libro, de por qué el libro tiene este poder que más grande incluso que otro tipo de objetos, es precisamente por esta dimensión no cerrada, pero sí entrecerrada. Esta dimensión elitista, solo algunos, y en ocasiones muy especiales, eran capaces de ver, de apreciar estos libros. Y en torno al libro se construye también un ceremonial caballeresco y cortesano complejo en el que el libro tiene un rol central. Uno de los momentos privilegiados para la exhibición de un libro en público es el momento de su regalo, es el momento en que este libro se ofrece. Lo ven en el frontispicio de las crónicas de la región de Hainaut, ilustrada por Roger van der Weyden, donde en torno a la miniatura, a la que nos acercaremos ahora, tenemos una gran cantidad de blasones que corresponden con todos los territorios dominados por el duque de Borgoña. Si nos acercamos a la pintura, lo que vemos es un ceremonial idealizado de este momento de exhibición del libro. Vemos al autor que, arrodillado, le está entregando el manuscrito al duque de Borgoña, rodeado solamente por los más importantes miembros de su corte inmediata, por estos privilegiados que podían tener acceso a este tesoro importantísimo. Por una parte, vemos vestidos de largo al canciller Rollin, que hemos visto antes rezar ante la Virgen en el cuadro de Van Eyck, que va vestido de terciopelo azul y que, fíjense, lleva una bolsa verde en el cinturón muy parecida a la del marqués de Santillana y en la que seguro había el pequeño rollo de pergamino que tiene en la mano, y a su lado el obispo de Tournai. En el otro lado, vestidos esta vez a la moda laica, con las calzas cortas, la houppelande corta, aparecen 8 caballeros de la Orden del Toisón de Oro, es decir, los más próximos miembros, las personas que tenían un grado de intimidad más grande con el duque de Borgoña y que llevan todos este collar absolutamente distintivo. El último personaje que hay representado en la miniatura es el joven, el futuro duque, que es el personaje que, si se fijan, está más cerca del libro, porque representa, en cierto sentido, la importancia de la transmisión, la importancia del legado.
La última parte de la exposición del Marqués de Santillana, en el Prado, está dedicada a las redes de bibliofilia de las que se sirvió el Marqués de Santillana, que pudo tejer a lo largo de su vida. Está dedicada a explicar con unos pocos ejemplares que los libros sirvieron como regalo político, como objeto diplomático y que fueron capaces de generar tanto amistades como enemistades. Hay una mención especial al final de la exposición para uno de los grandes bibliófilos de mediados del siglo XV, Alfonso el Magnánimo, que está representado en la exposición con dos objetos. Este relieve prestado por el Manac, maravilloso relieve, y sobre todo el último libro de la exposición, el que cerraría la exposición en su orden lógico, que es una obra de dedicación, en la que aparece una imagen exactamente igual que la que acabamos de ver en el manuscrito de Van der Weyden, más simplificada. En la capital iluminada, en la letra I iluminada, aparece Francesco Filelfo, el autor del libro, dándole como regalo su propio libro a Alfonso el Magnánimo. Los personajes aparecen, como ven, representados en un retrato no naturalista, pero digamos de carne y hueso, y más representados de forma más grande por su heráldica, arriba la del rey y abajo la de Francesco Filelfo. Sabemos pertinentemente que este libro fue un regalo diplomático porque Filelfo quería entrar en buen favor en la corte humanista de Alfonso el Magnánimo, aunque eso no tuvo el resultado que él esperaba. Y a mí también me gustaría presentarles un último ejemplo que se insiere perfectamente en el contexto con el que finaliza la exposición del Marqués de Santillana y que me parece explicar de forma ejemplar el rol político que podía llegar a tener un libro. El libro del que les hablaré ha sido definido incluso como un objeto con biografía política, en una definición que me parece del todo acertada. Volveremos entonces, por última vez, a René d'Anjou, enemigo jurado de Alfonso el Magnánimo. Como ven en estas dos medallas, el arte siempre es tan evocador de estas mecánicas de emulación y de rivalidades. Vemos estas dos medallas de Pietro da Milano, en las que el rey Alfonso el Magnánimo y el rey René están representados de forma prácticamente igual. De hecho, el rey René se pone tras su rostro un yelmo que normalmente no utiliza para este tipo de objetos, pero que se asemeja al que se usa en la medalla de Alfonso el Magnánimo. Como saben, en 1458 Alfonso el Magnánimo muere y se coloca para sucederlo en el trono a su hijo ilegítimo, Fernando. La subida al poder de un hijo ilegítimo no gusta a todos los partidarios de Alfonso el Magnánimo y hay muchos nobles italianos del lado de los aragoneses que deciden proclamar su fidelidad al otro partido que quiere el trono de Nápoles, es decir, los angevinos, es decir, nuestro queridísimo rey René. Es en este contexto que un importante patricio veneciano, un riquísimo patricio veneciano, Jacopo Antonio Marcello, decide demostrarle al rey René que está de su parte, que quiere jurarle obediencia con un regalo muy especial, el regalo de este libro, que es seguramente uno de los más bellos ejemplares de miniatura italiana de la época en que fue confeccionado. Este regalo es muy especial, este manuscrito es muy especial porque presenta la primera traducción al latín de un texto griego de Estrabón, de un texto griego sobre geografía. Le está regalando un tratado de geografía a alguien que tiene ambiciones territoriales. El mensaje es bastante claro. Pero además, regalándole un texto de la antigüedad traducido al latín por un humanista, Guarino, está diciéndole al rey René que él es bienvenido también en este círculo humanista al que pertenece el patricio veneciano Antonio Marcello. Las dos pinturas que acompañan a este manuscrito representan precisamente el momento de transmisión del texto de una mano a otra. Tenemos primero
al humanista Guarino, que le está dando el texto al rico veneciano, Antonio Marcello. Y en la segunda imagen tenemos a Antonio Marcello arrodillado ante René d'Anjou, dándole su texto. Estas dos pinturas que se atribuyen algunas veces a Mantegna y algunas veces a la juventud de Giovanni Bellini, van en esta misma dinámica simbólica. Tanto Mantegna como Bellini pertenecen a la élite cosmopolita y absolutamente a la moda de Italia del Norte, pidiendo a estos artistas de iluminar este manuscrito. Está Antonio Marcello le está diciendo al rey René que es bienvenido en esta élite artística y cultural del norte de Italia. Este libro, la primera traducción latina del Estrabón, aparece como el vínculo perfecto, el mayón que faltaba en la cadena entre un patricio veneciano adinerado que necesita un lugar en la élite caballeresca internacional, con un rey en el exilio, que tiene muy poco poder fáctico, pero que tiene muchísima influencia y, sobre todo, que necesita contactos en Italia para poder seguir sus ambiciones territoriales. Les he puesto una imagen de la traducción en texto de lo que ven en la imagen. El detalle de la imagen es el momento de la dedicación del libro, y es que justo antes de esta imagen aparece la dedicación en texto, lo que Jacopo Antonio Marcello le dice al rey René. Y esta dedicatoria funciona, creo, muy bien con lo que hemos dicho durante estos minutos sobre el libro como objeto, pues empieza diciéndole: sé que a un sereno rey como usted, ilustrísimo rey como usted, le podría haber hecho muchos regalos. Le podría haber regalado perros de caza, aves salvajes, vasos preciosos, caballos, pero pensé que un libro era un regalo mucho mejor, porque no solo haría más ilustre al que lo recibiera, sino también más adornado. Espero que con esta serie de conceptos y de preguntas de carácter general puedan tener ahora un retrato más completo, no solo del significado social que tuvieron los libros, sino del interés de estudiar las bibliotecas aristocráticas de finales de la Edad Media, porque en ellas no solo encontramos los gustos estrambóticos de élites de tiempos pasados, sino que a través de la relación que un bibliófilo establece con sus libros, escuchamos los ecos de su orientación cultural, escuchamos los ecos de sus ambiciones políticas e incluso de las relaciones que tuvieron con los artistas. En la exposición del Prado aparece el retablo de los Gozos presidiendo la sala como un auténtico libro abierto, un verdadero libro abierto, rodeado de todos los más bellos ejemplares que el más ilustre bibliófilo de la Castilla del siglo XV supo procurarse durante su vida. Y es en esta forma de exposición, en esta composición excepcional del todo y que probablemente no pueda volver a repetirse nunca más, que me parece que podemos entender mejor la cita con la que me gustaría acabar mi charla de hoy, que es la descripción del Marqués de Santillana como bibliófilo que se hizo en la primera publicación monográfica sobre la biblioteca del Marqués de Santillana en 1905. Decía Schiff que el hombre que acopió todos estos volúmenes, haciéndolos venir a menudo de muy lejos, unía el gusto por el estudio al placer del libro. Amaba los bellos ejemplares, la vitela intachable, la escritura neta y clara, las miniaturas, las rúbricas, los títulos dorados, los medallones, todos esos lujos que un lector delicado se complace en hallar sobre los folios de los mudos compañeros de sus vigilias o meditaciones. Muchas gracias por su atención.